Hola hermano, buenas noches, que el Señor te bendiga. Espero que te encuentres bien ahí en tu casa. Espero que aún en medio de las pruebas, de las dificultades que estamos viviendo, podamos estar bien, ¿no? Que ustedes estén bien. Estamos viviendo tiempos duros, difíciles, complicados. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Nuestra fidelidad también está siendo puesta a prueba, ¿verdad? Vivimos tiempos en los cuales la ansiedad, las depresiones, la angustia, la tristeza invade nuestras vidas porque no podemos ver a nuestros seres queridos, muchos de nosotros. Otros ya en sus años avanzados están viviendo solos, no pueden ser visitados por sus familiares y esto complica. Hay que ser realista, ¿verdad? Y poder comprender y poder no negar, si podríamos decir así, no negar la realidad. Y en este tiempo estaba pensando en Pablo, ¿no? El apóstol, de que él en todas sus cartas llamaba a los cristianos a vivir en gozo, a vivir en felicidad, en plenitud de vida, ¿verdad? Pero muchas de esas cartas en las cuales él animaba a los hermanos, vemos que su realidad como persona era difícil, era complicada. En muchas de esas cartas estaba preso, no estaba en el Caribe tomando sol, no estaba deleitándose en los placeres de esta tierra, sino que estaba preso. Y él lo dice, si mal no recuerdo, en los Filipenses le dice preso por Jesucristo. A Timoteo también le dice prisionero de Jesucristo, es decir, por la fe, por el amor a Cristo, él decía soy prisionero. Y digo, me llevó a pensar esto, ¿no? Es decir, cómo alguien que está padeciendo todo eso nos llama a nosotros, ¿sí? a vivir en plenitud, a vivir en gozo permanente. A los filipenses les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y les dice, otra vez les digo, dice, regocíjense en el Señor siempre. Y siempre es llamativo, ¿no? Porque nuestras circunstancias pueden variar, pueden ser buenas, pueden ser malas, regulares. Podemos andar de tristeza, en depresiones, en angustias, en persecuciones, así como podemos andar gozosos y demás en buenos tiempos. Y Él nos llama a que en todo tiempo podamos estar contentos, alegres, ¿sí? Compartiendo las buenas nuevas del Señor. Y quería leerles un poco ahí en Romanos capítulo 8, del versículo 26 en adelante hasta donde termina el capítulo 8. Y vemos que del 27, entre el 27 y el 28 hay un subtítulo en la mayoría de las Biblias, dice más que vencedores, ¿sí? Y pensaba, ¿no? Estos subtítulos se puso mucho tiempo después que la Biblia fue escrita. Pero como a veces ese subtítulo nos corta un pasaje que viene hablando de lo mismo, ¿sí? Y si no ponemos atención en eso, nos podemos perder ciertas riquezas de la Escritura, ¿no? Y dice, si te acompaño ahí, donde estás en tu hogar, donde estés, que puedas abrir la palabra, en Romanos 8, 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Se hace un alto en ese intercedes, ¿sí? En esa palabra intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, de vuelta, intercede por los santos. Y acá vienen los versículos más conocidos, y deben ser de los versículos más gloriosos que podemos encontrar en la palabra del Señor, ¿sí? Con más fortaleza
espiritual para los cristianos, ¿sí? Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme, dice, a su propósito, a su plan, son llamados. Hay un plan, hay un propósito, y conforme a ese propósito, el Señor ha ido llamando, ¿sí? Porque a los que antes conoció, y acá viene el propósito, ¿verdad? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, de vuelta esa palabrita, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o espada, o desnudez, o peligro? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, fíjense la actitud de Pablo, ¿sí? Ante todas estas cosas, todas estas circunstancias que lo podían rodear y que lo rodeaban sin lugar a dudas, porque él después da testimonio de todo lo que había padecido. Dice, antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo, ¿sí? Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, lo que conocemos, lo que estamos viviendo, ni tampoco lo que no conocemos, es decir, aquello que está en el futuro, lo que va a pasar dentro de un rato, ni lo alto, ¿sí? Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, maravillosa la postura de Pablo ante las circunstancias, ante los problemas, ante las vicisitudes que vivimos, ¿sí? Que él vivía y que veía también a los otros hermanos vivir. Acuérdense que estaban viviendo ellos en un tiempo donde el Imperio Romano los estaba persiguiendo, y no meramente no los dejaba solamente reunirse, no los dejaba reunirse, sino que se los perseguía, los encarcelaban, a muchos los crucificaban, los prendían fuego, los usaban como antorchas humanas, a otros los tiraban en el circo romano, el Coliseo que hoy vemos que se usa para el turismo, ¿sí? La gente va, se saca fotos, todo muy lindo, muy decorativo, pero en esos coliseos, en ese coliseo principalmente ahí en Roma, muchos cristianos eran arrojados juntos con sus familias, con sus hijos pequeños, con sus esposas y demás, eran arrojados a las fieras, a los leones hambrientos, otros eran enfrentados contra los gladiadores, ¿sí? Es decir, era una masacre total. Y Pablo está escribiendo en ese contexto, no está escribiendo un contexto de felicidad, de gozo, de plenitud. Pero pensaba en esta palabra, se me venía intercede, ¿sí? Primero tenemos, dice el Espíritu Santo, intercede ante Dios. ¿Por qué dice que intercede? Dice, porque primeramente, dice Pablo, somos débiles, nos ayuda, dice, nuestra debilidad, porque muchas veces pedimos y pedimos mal, no sabemos cómo pedir. Oramos y Señor, ayúdame en esto, dame aquello, dame lo otro, necesito esto, necesito lo otro, pero no es lo que realmente necesitamos, ¿sí?
o no es la prioridad para nuestras vidas, y el Espíritu lo sabe muy bien, y él dice que intercede con gemidos, con gritos indecibles, es decir, que no se pueden decir, no se pueden describir. Intercede ante Dios el Padre por nosotros. La primera intercesión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercediendo por el pueblo del Señor ante por nuestras oraciones que a veces carecen ¿cómo podemos decir?, de sabiduría, porque pedimos cosas que por ahí no nos hacen falta o no son las prioridades de nuestras vidas. Dice, más el que escudriña los corazones, es decir, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando yo pido al Señor algo, el Espíritu intercede delante de Dios el Padre para que ese algo que yo estoy pidiendo, ¿sí?, sea la voluntad de Dios, que sea lo que estamos realmente necesitando, lo que es prioridad en nuestras vidas. Tremendo, tremendo podemos ver el cuidado de nuestro Señor para con nosotros, ¿sí? Hasta en ese pequeño detalle, porque muchos dicen, se agarran cuando el Señor dice, bueno, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero todo lo que pidieren, ese está arraigado en la voluntad de Dios. Si Dios quiere hacerlo, si es la voluntad del Señor bendecirnos en eso, Él lo va a hacer. Si no, no. Es así. Cristo mismo oraba en el huerto y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta del Padre fue un no rotundo, porque a las pocas horas el Señor era crucificado, ¿sí? Fue un no rotundo. La voluntad del Señor se va a hacer. Versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay mal que por bien no venga. Es como que han torcido un poquito este pasaje y se lo atribuyen al mundo, ¿no? Pero dice a los que aman a Dios. Hay una pequeña cláusula, una pequeña condición, pequeña y grande, ¿no? Dice a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Interesante con todas, ¿sí? Porque cómo interpretamos todas las cosas ayudan a bien. Es interesante porque aún nuestro pecado, mi propio pecado, el Señor lo utiliza para mi propio provecho. No es que se alegra en mi pecado, no, sino que los transforma todo para nuestro propio bien. Claro, después el plato se rompió y ese plato hay que pagar, ¿sí?, el costo de ese plato, ¿sí? No sale gratis eso. Pero así todo, el Señor obra todas nuestras cosas, en lo bueno y lo malo, lo obra para nuestro propio bien, si es que amamos al Señor. Hay un plan, hay un propósito, hemos sido llamados, ¿sí? Hemos amado al Señor porque nos amó primero, también dice su palabra. Fíjense cómo el Señor, toda la obra le pertenece a Él, no me pertenece a mí, no te pertenece a vos, toda la obra le pertenece a Él. Dice que antes, porque a los que antes conoció, te dice, también nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, hizo toda la obra completa, ya está hecha, está culminada la obra, según la óptica del Señor. Claro, según mi propia óptica no, porque yo estoy en este mundo, ¿sí?, y veo esto avanzando en mi vida. Si es que está avanzando, por supuesto, si es que soy un llamado, un escogido, ¿no? Ahora hay un plan, hay un propósito, y si todas esas cosas ayudan
a que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Dice que pues diremos a esto, dice, si Dios es por nosotros, está diciendo si Dios intercede por nosotros, en otra palabra, está diciendo lo mismo. Dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, es decir, no se quedó con su hijo, no, este es mi hijo amado y no se lo entregó a nadie, no, él mismo lo entregó. Por todos nosotros, podríamos añadirle pecadores. No somos santos, no éramos, es decir, no somos santos, sí, no somos perfectos, ¿sí? Santos sí porque somos apartados para el Señor, ¿sí? Pero no somos perfectos, no somos ningún trigo limpio, ¿no? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si ese Dios que entregó a su propio Hijo, lo más bello que Él tenía, lo más precioso, lo más amado que tiene, lo entregó por nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces olvidamos estas cosas, ¿sí? Por eso caemos en la ansiedad, caemos en el desierto espiritual, caemos en el desánimo, en la depresión, en la angustia, en el pensamiento de creer que Dios se olvidó de mí. No, hermano, Dios no se olvidó de ti, no se olvidó de mí, no se olvidó de nosotros. Entregó a su propio Hijo por nosotros. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En medio de las depresiones, en medio de la angustia, que no sabemos por dónde disparar, aparecen las acusaciones del diablo a nuestra cabeza, diciendo, ¿viste lo que hiciste? No mereces el perdón. ¿Ves que sos un incrédulo? ¿Ves que no crees en el Señor? ¿Estás dudando continuamente? Acá dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo, dice, es el que murió. Cristo pagó el precio, hermanos. Cristo pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra justificación. Dice más Saúl, el que también resucitó, es decir, no se quedó en la tumba. Cristo resucitó, Cristo se levantó de entre los muertos. El que además dice está sentado a la diestra de Dios, ante el trono del Señor. En el trono mismo está sentado nuestro Señor. Y fíjense que dice, el que intercede por nosotros. Cristo mismo, el Hijo, intercediendo delante del Padre por nosotros. Y ahí viene la declaración de Pablo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermanos, tenemos toda. Pablo está diciendo en ese ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está diciendo en otras palabras, tenemos toda la potencia del cielo, la potencia creadora del Génesis, la Trinidad misma, intercediendo por nosotros, actuando a nuestro favor. Y nosotros muchas veces decimos, estoy triste, estoy solo, me han dejado solo, me han abandonado. Toda la potencia del cielo, ¿sí? Creadora de todo el universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, creadora de aquellas cosas que el Señor tiene preparadas, dice, para nosotros en los cielos. Toda esa potencia está intercediendo por nosotros. Eso está diciendo Pablo. Dice, ¿qué nos va a separar la tribulación, los peligros, las ansiedades, los problemas de este mundo? ¿Las pandemias nos va a separar del amor de Cristo? ¿Que se muera algún familiar te va a separar del amor de Cristo? ¿Que estés pasando hambre, desnudez, te va a separar del amor de Cristo? Dice, como está escrito en el Salmo dice, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, hermanos,
ante la mirada del mundo no valemos nada. No valemos nada. No somos importantes ante la mirada del mundo, pero sí ante los ojos de nuestro amado Señor. Dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en la tribulación, somos más que vencedores en los peligros, somos más que vencedores en la angustia, en el dolor más profundo, en la persecución, en la desnudez, en el peligro, aún en la muerte. Sí, porque sabemos, nos prometió el Señor, ¿sí? Si yo vivo, ustedes también vivirán. Aún en la muerte, aún en la muerte. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En nuestras fuerzas somos débiles, dice en el versículo 26. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Pero en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Toda la potencia del cielo operando para tu bien, para mi bien. Toda la potencia del cielo asegurándose de que cada uno de nosotros, de los que hemos confiado y recibido a nuestro Señor, lleguemos al final de nuestras vidas y podamos decir lo que Pablo le dijo a Timoteo: y se ha peleado la buena batalla, y ha acabado la carrera. Ahora bien, quizá haya alguien que hoy no tiene a Cristo en su corazón. Bueno, esto es un llamado a que venga a Él. Dice: a los que vienen a mí no le echo fuera, dice Cristo. No importa lo que haya hecho, no importa cuántos errores, cuántos pecados hayas cometido, o el tipo de pecado. Si te arrepentís, si venís en arrepentimiento, buscando el perdón divino, tenés por seguro que lo vas a encontrar. Y todas estas promesas que están acá, que acabamos de leer, van a ser también para vos. No rehuses el amor de Cristo, no lo rehuses, no lo rechaces. Lo mejor del cielo fue entregado por vos, por mí y por cada uno de aquellos que venimos en arrepentimiento y le decimos: Señor, sálvame, sálvame. Hermano, espero que esta breve palabra sea de consuelo para tu vida, sea de fortaleza, sea de ánimo, ¿sí? Aún en medio de las situaciones que estamos viviendo. Que tengan por seguro que no se comparan, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra también. No se comparan, no tienen ni punto de comparación. Y tampoco se comparan con lo que están viviendo otros hermanos, ¿sí? Que están siendo perseguidos, están siendo torturados, asesinados, por amor a Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y que la paz del Señor te rodee cada día de tu vida y que cada día de nuestras vidas podamos levantarnos con esta palabra en el corazón: en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga, hermano.